Bienvenidos todos de nuevo a esta emisión que presentamos hoy a través del canal de Cultura Agropecuaria Regenerativa aquí en YouTube. Y hoy tenemos, como lo hemos venido haciendo, a un invitado muy especial, un amigo reciente, no tan reciente. Nos conocemos ya hace varios años. Inicialmente teníamos una amistad a distancia y a través de el Facebook, el WhatsApp, y después tuvimos la oportunidad de conocernos personalmente. eh, un, un productor agropecuario, pero además también colega profesional de las ciencias agropecuarias de Costa Rica. Estoy hablando de el ingeniero Orlando Alfaro. Orlando, pues una cordial bienvenida a nuestro canal. Hoy vamos a tener una conversación contigo, vamos a hablar un poco de tu experiencia como productor, pero sobre todo vamos a contarle a la gente un poco de tu experiencia como ganadero carbono neutral. Ahorita nos entenderán qué es eso, pero ese es el tema en el que venimos precisamente enfocados. Estamos en el mes de julio, un mes que está relacionado con el medio ambiente. En este mes se celebra el Día Internacional del Medio Ambiente, se celebra el Día Mundial de la Ganadería Sostenible y se celebra el Día Internacional de la Ganadería eh, Regenerativa. Y por allá también a final de mes se habla un poco sobre el tema eh, de sobregiro de la Tierra, que eso será un tema que trataré en otro video. Pero digamos, es un tema muy enfocado a lo ambiental. Y por eso te hemos invitado hoy como ganadero carbono neutral. Entonces, pues, Orlando, ante todo, bienvenido a nuestro canal y esperamos poder tener ahorita un buen tiempo de conversación contigo. No, hombre, Michael, bueno, realmente bastante halagado más bien de recibir su invitación y comparto el criterio de una buena amistad, casi hermano acá de Costa Rica ya, y es todo un honor estar aquí con ustedes. En lo que pueda servirle, para eso estamos. Pues Orlando, muchísimas gracias. Entonces, pues hoy vamos a hablar contigo y vamos a entrar de una vez en materia. Tú eres productor ganadero. En imágenes, en este momento de pantalla estamos viendo eh, acá una imagen de tu finca ganadera que se llama Ganadera San Francisco. Es una ganadera enfocada en la crianza de ganado charolais, ganado de origen francés. Y quiero que nos compartas un poquito sobre la historia de la ganadería, primero como para que vayamos introduciendo a las personas que nos están escuchando y viendo sobre este tema de la ganadería de carbono neutral el día de hoy. Entonces, acá estamos viendo en la pantalla esta ubicación. Eso que vemos de fondo, ¿qué es? Para que le cuentes a la gente. Bueno, nosotros estamos en la parte de San Carlos, en el distrito Pocosol. Sí. Ahí tenemos la espectacular vista al volcán Arenal, que es una de las mayores atracciones turísticas que hay acá en la zona, ¿verdad? Está en la Fortuna de San Carlos. La Fortuna de San Carlos es la ubicación exacta de donde está tu ganadería. Y, No, la ganadería está en Pocosol, en perdón, sí, en Pocosol, pero de en la Pocosol. zona Sí. turística de La Fortuna, ¿cierto? Esa es una zona bastante conocida y eso es lo que vemos allá atrás, el volcán Arenal, al frente, ya de primer plano, es una foto de tu finca. Sí, Eh, tenemos una buena vista, más sin embargo no estamos tan cerca, ¿verdad? Pero sí. sí, obviamente se ve ahí, pero se ve que está a varios kilómetros lejos. Esta es una panorámica de tu finca. Bueno, cuéntanos un poco de la historia de tu finca. ¿En qué momento comienzas con la ganadería en esta zona? Bueno, yo soy egresado de la Universidad de Costa Rica. Tuve el gran privilegio de estudiar ahí como agrónomo con la especialidad en economía agrícola y
gracias a los esfuerzos de mis padres y evidentemente la beca que nos brindaban a las personas que la necesitábamos en su momento, ¿verdad? Logramos de obtener el título, sacar la carrera. Cuando terminé mis estudios a los 21 años, que salí de agronomía, llegué a San Carlos a trabajar a la Municipalidad de San Carlos y como 7 años después tomé la decisión de dedicarme a lo propio, ya como emprendedor. Y ya como en el 2015 fue que adquirimos esta finquita. Es algo pequeñito, con muchísimo esfuerzo, solamente Dios, solamente la ayuda de Él es el que ha hecho posible que logremos tener este pedacito de cielo. Claro. Pues eso es bien interesante porque estamos hablando con un ganadero pequeño, pequeño en el sentido de tamaño de finca, eh, que no es una finca de grandes extensiones, sino una pequeña extensión de tierra de tu propiedad. Pero también estamos hablando con un ganadero emprendedor, ¿cierto? Y además de eso, estamos hablando con un ganadero que le apuesta a la innovación. No es muy común trabajar en el trópico con razas europeas puras, ni mucho menos hacerlo a pastoreo. Y en este caso estamos hablando con un productor de raza charolais francesa y con un sistema de pastoreo como el pastoreo racional Voisin, que también es de origen francés. Muy Es curioso curioso. ese detalle, ¿verdad? Sí, es curioso porque realmente, vamos a ver, siempre se ha dicho que las razas, bueno, europeas, digámoslo así, no son aptas para el trópico, o más bien siempre me decían que yo estaba loco, que cómo iba a preferir meter charolais en la bajura de San Carlos, que le llamamos, ¿verdad? Sin embargo, de ahí empezamos con poquito. Y realmente, como lo decís, soy pequeño productor. Ahí la limitante, obviamente, para crecer es un asunto económico, de espacio, ¿verdad? Pero de ahí se introdujo la raza y realmente los resultados están siendo positivos. Realmente, quien compra el animal para padrear, digámoslo así, porque es, como lo decís, es ganado charole puro, se lleva un animal, digamos que aclimatado, ¿verdad? Como se cría full pastoreo, no se encierra en cuadras, no se encierra con comida, es un animal que va directo a trabajar, ¿verdad? Sí. Y tiene varias cualidades interesantes que enseguida nos puedes ampliar. Pero bueno, yo quiero enfatizar mucho a las personas que nos están viendo y escuchando, porque muchas veces nosotros como productores nos dejamos limitar por ideas preconcebidas que venimos arrastrando de muchos años. Por ejemplo, el tema de que es que emprender es muy difícil, el costo de la tierra es muy elevado y aquí pues estamos precisamente en una zona de alto costo porque es una de las principales zonas turísticas de Costa Rica donde estás ubicado, y las tierras suelen ser de alto costo y eso es otra cosa que se vuelve una limitante mental de la gente. No, es que la tierra está muy costosa, entonces en ganadería ya no se puede trabajar y todo eso digamos que son limitantes preconcebidas. Y el tema de que hacer pastoreo es muy difícil, sobre todo intentar con una cosa que es relativamente nueva. Estamos hablando de un método de los años 60 del siglo pasado, pero que apenas se está popularizando en el mundo y sobre todo aquí en nuestra región de Latinoamérica del siglo pasado para acá, finales del siglo pasado para acá, y en Costa Rica particularmente se introdujo, bueno, puede ser que de años atrás alguien más ya lo estuviera haciendo, pero el gobierno nacional decide empezar a implementar desde 2014 con la estrategia NAMA de ganadería, que ahorita explicaremos qué es eso. Decide que el pastoreo racional Voisin reúne todos los elementos que necesitan para cumplir con los propósitos del Programa Nacional de Ganadería. Y pues ya tú venías haciendo tu plan, venías por ahí también considerando implementar estas prácticas y logras emprender. Pero cuéntanos un poquito más de ti como productor.
ya nos contaste que empezaste por allá como hacia 2015 precisamente invirtiendo en esta tierra, dedicándote a esto. ¿Por qué dedicarte a la ganadería? O sea, entendemos que obviamente es por la pasión, por el gusto, por el campo y por tu profesión, pero ¿por qué en ganadería? ¿Por qué invertir en la ganadería? ¿Qué crees que te hizo motivarte a dedicarte a esto? Bueno, primero las raíces, porque yo vengo de una familia ganadera, mi papá fue ganadero toda la vida. Por razones de A o B salimos del mercado, digamos, pero bueno, Dios siempre tiene un plan para todo, ¿verdad? Y nos va guiando de una forma que muchas veces no entendemos, pero ahí me hizo caer de vuelta a San Carlos, sin ni siquiera haber terminado de estudiar. Me dieron la oportunidad aquí, ya terminé mis estudios y ya el resto es historia. Pero empezamos sembrando agricultura, realmente. Empezamos con cultivos de yuca y otros cultivos ahí. Sin embargo, siempre en el corazón de uno estaba la espinita de lo que nació. Yo nací en una lechería y aunque no me gustan las lecherías, siempre la ganadería estaba metida en el corazón de uno, ¿verdad? Y en las ferias ganaderas y todas las cuestiones que uno asistía aquí en San Carlos, sí, eso ganado de exposición y todo, uno siempre le quedaba la espinita de ver esos charolais tan enormes y esas bellezas. Entonces, por ahí fue donde empezó a calar en mí, digamos, la raza charolais, que actualmente ya la tenemos un poquito consolidada. Es un hato pequeño, son poquitas vacas puras, pero la extensión también es muy poca, realmente, ¿verdad? Como digo, la limitante es espacio. Nosotros que tenemos son 5 hectáreas de terreno y ahí manejamos un hato como de 25 vacas de cría con su ternero al pie, ¿verdad? Porque no se encierra nada. Claro. Pero de eso se trata, ir mejorando y mejorando y en algún momento de pensar en crecer, ¿verdad? Claro. Pues precisamente por eso quiero que hablemos un poquito de la elección de la raza. Eh, es interesante que te hayas inclinado por una raza de origen europeo, un Bos Taurus, que mucha gente tendría mucho temor de meterlo a un sistema de pastoreo en una zona tropical tan calurosa. Pero No, efectivamente, me imagino efectivamente que tuviste que haber hecho una investigación. Adelante. estas razas sin las comodidades, digamos, que ya se encuentran en la finca, es difícil poder sostenerla en los sistemas de ganadería tradicional, digamos. Aquí se le da todas las comodidades en cuanto a sombra, aquí no se talan árboles, aquí se deja que crezca todo a como Dios lo va mandando, ¿verdad? Claro. Entonces, ellas tienen las condiciones óptimas, digamos. Bueno, esa foto son unas vacas que se ven quitadas, son 3 cuartos, no son puras, pero ahorita el hato que queda sí ya es hato puro, digamos. A tu puro. Y ellas, ¿por qué? O sea, que en tu investigación sobre la raza Charolais, ¿qué encontraste interesante como para decir, esta es la raza con la que yo voy a trabajar en mi ganadería? Son varias cosas. Primero, los rasgos maternales de ellos son muy buenos. Son animales que son muy amplios de costillas, tienen mucha profundidad. Son animales que tienen mucha habilidad materna, facilidad de parto. La mansedumbre de ellos con un buen manejo, pues hace que el trabajo en la finca sea mucho más sencillo. La conversión alimenticia, la adaptación al clima, o sea, se adaptan al frío, se adaptan al calor. En realidad es una raza que tiene muy buenas cualidades, digamos así. Todas las razas tienen sus beneficios, ¿verdad? Sus cualidades óptimas y con esto no quiero decir que es la mejor, simplemente habrán otras razas que para otra persona es mejor, pero es una cuestión de gusto. Yo pienso que venimos aquí al mundo también a deleitarnos de lo que nos gusta, ¿verdad? No solamente todo es plata y trabajar y trabajar. Claro, pero me devolví a esta foto porque si uno mira el animal, es un animal muy óptimo para el pastoreo en su fisionomía. Uno lo ve como un animal largo de cabeza a cola, ¿cierto? Claro. Y tú mencionabas algo muy importante que se considera cuando uno
va a mirar animales para pastoreo y es el costillar, o más bien el tamaño de lo que llamamos técnicamente el barril, que es el espacio donde se aloja el estómago, que sabemos que el estómago del rumiante pues, es un estómago de 4 cavidades, donde la más grande es el rumen, y que ahí tienen que alojar hasta 200 litros de comida diarios. Eso es impresionante. Entonces, en el pastoreo se buscan animales muy profundos, que quiere decir que son de barril alto y amplio. Eso está relacionado técnicamente con una cosa que se llama la ingesta relativa, y en el pastoreo es bastante importante considerar eso. Y otro detalle que le miro es la vena mamaria. Es una vena gruesa, como se quiere, y eso es indicador de habilidad materna del animal, a pesar de que, digamos, tiene una ubre que en este caso para este animal que se ve ahí, se ve pequeña, pero se ve también apropiada. Uno no las quiere tampoco que se estén descolgando y rompiendo, porque finalmente para el propósito que se quiere, que es para alimentar a estas crías. Sí, sí, es que no es un animal doble propósito. Y la idea es que la Exacto. leche sea suficiente y ahí lo vemos con el ternero al pie, ¿verdad? Que ese es hijo de ella puramente. Correcto. Y bueno, y si uno tuviera oportunidad de darle vuelta al animal, miraría profundidad de las costillas, miraría eh, altura a la cruz. Esos son animales pequeños que Son un gramo y medio, sí. sí, son de un tamaño, no son animales de grandotes de estatura, sino que son animales pequeños. Ahí curiosamente podemos ver una cría que está bien pequeña al lado de la vaca, y la vaca en tamaño no se ve demasiado grande al pie de la cría. Sí, sí, sí. Collares ampliototes, ¿cierto? Eh, en fin, o sea, hay toda una serie de características bien interesantes que, que tienen esta raza. Acá, por ejemplo, vemos lo que yo comentaba, Esa es la que amplitud es del costillar, muy, el costillo muy exacto, arqueada, sí. estómagos grandes, amplios, que les quepa harta comida a pesar de lo pequeñitos que son, y muy buen desarrollo muscular, que finalmente es también la orientación de la raza. Es una raza para producir carne, ¿cierto? Así es, correcto, ¿no? De Ya, hecho, tanto la foto del ternero como la vaca se notan animales amplios, digamos, con profundidad exacto, para darle a las crías, a las más capacidad de ingesta, más capacidad de conversión alimenticia. Y si es en el caso de hembras, pues todo eso se convierte en leche al final, que se traduce en ternero. exacto. En la hembra para la leche y también para la reproducción, y en el macho para la ganancia de peso, y también obviamente para la reproducción. Son animales muy interesantes para el pastoreo. Ahí vemos también otras cuantas crías, y mire esa ubre de esa vaca, por ejemplo, una Sí, belleza. sí, sí, eso es lo que voy buscando. De hecho, como le digo, los animales tres cuartos ya se han ido sacando, ya todo lo que queda es como esa vaca 47, con ubres muy similares y que ya nos van dando animales. La ventaja de usar raza francesa, Charolais, yo uso de la empresa Biofit Genética, es los DEPs. En Francia ellos se han especializado de una forma impresionante para determinar todos los índices de cada una de las cosas que uno busca en un animal. Entonces, si un animal es pequeño, podemos usar un desarrollo esquelético más alto en los toros. Si la vaca salió baja en leche, hay toros que levantan muchísimo la producción. Si es muy lechera, pero resulta que es pequeñita, entonces le levantamos tamaño. Si es poco descarnada, entonces, pero salió lechera, ahí también le metemos más carne. Entonces hay una serie de DEPs que uno como productor los estudia. Yo soy un apasionado de aprenderme todas esas cuestioncitas, ¿verdad? Para ir mejorando poco a poco los datos de aquí de Costa Rica. Y que los animales que se vayan llevando los productores sean animales, primero, aclimatados para ir a trabajar acá en la zona. Y segundo, que vayan a ir a aportar en los datos comerciales, Brahman, cebuinos o como queramos ver, de más kilos al final de cuentas, que es lo que andamos buscando el destete. Claro, buscando animales de pastoreo específicamente, que estén habituados ya al clima, pero también al tipo de pastos que hay en esta zona. Sí, correcto.
Bueno, pues eso nos sirve de introducción más o menos. Ya entendemos cuál es tu propósito de producción, que básicamente es proveer animales de esta raza pura Charolais para que en otros atos puedan incorporar esas características de las que acabamos de hablar a sus ganaderías, buscando, repito, animales adaptados. Tú lo has enfatizado, animales adaptados, animales con muy buenas características para el pastoreo y que mejoran no solamente la productividad, sino también la calidad de carnes, que ese es el otro punto a favor de la raza, de mucha mejor calidad que un cebollín. Entonces entramos en esta parte. ¿En qué momento tú te vinculas a esta metodología del pastoreo racional? Bueno, básicamente esto inició hace como 4 años, como en 2018, 2015, bueno, toda la vida es un periodo de aprendizaje, ¿verdad? Claro. Empezamos con potreros muy amplios, también no es barato, ¿verdad? Hacer fincas lleva su inversión y sus pleitos familiares de paso también, ¿verdad? Sí, bueno, Pero, obviamente. pero las Sacrificios. inversiones, sí, 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 las inversiones que requiere para hacer finca y esto que es una cosa muy pequeña, pues son altas, ¿verdad? E inclusive nunca se deja de crecer y nunca se deja de aprender y nunca se deja de tratar de implementar cosas que vayan a mejorar. Por ejemplo, los potreros del 1 al 17, la meta en este año es dividirlos a la mitad porque son muy largos. Entonces, ya se está trabajando para meter la cañería al fondo para que los animales, igual, como están todos los apartos, todos tienen agua, todos tienen su comedero, sus aleros, se jala todos los días, no tienen que ni caminar el animal, absolutamente nada. Entonces, esos potreros, este año la fe es lograr dividirlos primero, para que haya menos pisoteo del animal, que haya eh, menos compactación de suelo, o sea, todo lo que conlleva el pastoreo racional más hambre. Claro. ¿Cómo conociste del pastoreo racional? Pastoreo racional. Yo creo que fue cuando nos conocimos, don Michael, sinceramente, en esos grupos de WhatsApp y en Facebook que empezamos a pelotear un poquito del tema. Al principio era un poquito escéptico en cuanto a temas de pastoreo racional basal, como muchas personas probablemente. Eh, Tenía mis diferencias de criterio y probablemente se mantengan algunas incluso, ¿verdad? Pero lo que son las 4 leyes de Bazán y todo el tema de la actualidad de ganadería regenerativa, perdón, y todos estos temas, hemos tratado de irlos implementando y un poco cambiando el paradigma de uno, ¿verdad? Porque uno viene desde otras creencias y a veces cuesta un poquito cambiar el chip, pero efectivamente, sí, yo hace 4 años más o menos que dejé de usar químicos, digamos, ivermectinas, abonos granulados al piso, solamente Jay, que es una de las cosillas que en el camino usted me ha ido guiando, digamos, pero que cuando hay una plaga, un brote terrible de alguna plaga sobre los animales y priva la salud del animal, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, se ha tenido que usar esporádicamente en estos 4 años, tal vez una vez ivermectina para un brote de torsalo que pasamos y se usó el 1%. Eh, pero yo pienso que los resultados que hemos tenido haciendo el pastoreo de como se está trabajando y con la ausencia de químicos, no usamos fertilizantes químicos al piso, no usamos plaguicidas, herbicidas y nada que tenga alguna afectación en los suelos, ¿verdad? La fauna del suelo. En Sí, ese sí. mapa vemos que pues ahí está el sello del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica. Entonces ahí sí contémosle un poquito a la gente. El Ministerio de Agricultura empieza desde el año 2014 a implementar lo que ellos llaman el Programa Nacional de Ganadería, un modelo de reconversión de la ganadería del país, afiliándose a apostarle a lo que se llama la estrategia NAMA, que es una estrategia diseñada por la FAO o la Organización de las Naciones Unidas más bien en las reuniones que se tienen
con relación a los temas de impacto sobre el medio ambiente de la ganadería. Específicamente las siglas NAMA significan acciones nacionalmente apropiadas para la mitigación del cambio climático. Esas NAMA se han implementado en Costa Rica desde 2014, empezaron con un piloto como de unos 100 productores. Ese piloto precisamente pretendía implementar pastoreo racional basal a modo de prueba para verificar que realmente pudieran conseguir los resultados esperados por el proyecto, que finalmente el más importante de todos desde el punto de vista de mitigación del cambio climático era reducir las emisiones de gases con efecto invernadero, tratando de hacer una ganadería de mejor pastoreo, un mejor control del pastoreo y ofrecer comida de mejor calidad para bajar las emisiones, pero también para recapturar emisiones, porque de todas maneras el ganado va a emitir gases con efecto invernadero, específicamente metano, y también por la oxidación del nitrógeno que eliminan en la orina y el mismo estiércol, se va al aire como óxido nitroso y pues ese mismo nitrógeno tiene que ser usado por las bacterias del suelo para su trabajo. Entonces hay un reciclaje de gases. Eso es lo que diferencia a la ganadería como emisor del resto de las industrias. La ganadería puede volver a usar los mismos gases que emite, las otras industrias no. En esa búsqueda de cómo reducir gases del ambiente, pues vienen al pastoreo racional. Empiezan en 2014. ¿Tú empezaste en qué año? Yo empecé con ellos en 2019. 19. O sea, Sí, 4 años de avance. de hecho, cuando ya ellos llegaron, bueno, realmente fui yo el que los busqué. Empezamos con el programa Bandera Azul Ecológica, que era algo que me llamaba mucho la atención. Yo pienso que uno de los principales problemas que tenemos los ganaderos es la parte de mercadotecnia. La parte administrativa de costos y todo es importantísima, pero la mercadotecnia creo que se deja mucho de lado. Y entonces siempre vemos que el productor tiene muy buena calidad, pero no sabe llegar al mercado meta, digamos. Entonces, buscando Bandera Azul como para darle más nombre a la finca y todo, fue que empecé a conocer los programas de NAMA. Sin embargo, cuando ya ellos llegaron a hacer los primeros muestreos y hacer la implementación de las medidas NAMA, ya básicamente la finca está como vos la conociste, digamos. Ya la finca estaba en su sistema de WhatsApp, digámoslo así. Perfecto. ¿Y ese mapa lo hicieron ellos o ya tú lo tenías? No, no, ellos lo levantaron el año pasado, correcto. Ellos, la verdad es que muy agradecidos porque también yo tenía la costumbre de hacer estudios de suelos todos los años para ir viendo cómo íbamos mejorando la materia orgánica y todo el asunto, ¿verdad? Pero Claro. desde que empecé con NAMA, ellos nos hacen los estudios de suelo, hacen mediciones de mitigación, dan recomendaciones, etcétera, ¿verdad? Sí, sí, Claro. muy contento. Sí. Hacia allá quiero ir. Vamos a ir avanzando hacia la búsqueda de esa información. Ellos hablando del Ministerio de Agricultura y Ganadería, y este es un trabajo que se realiza con la Corporación Ganadera Corfoga, y también acompañados del Instituto Nacional de Transferencia de Tecnología, que es el INTA, donde están los investigadores precisamente en todos estos ámbitos de los gases con efecto invernadero y todo eso. Entonces, ellos llegan y hacen mediciones. Entonces, lo primero que hacen es un mapeo de la finca. En este caso, lo que ha ocurrido es que ellos ya venían 4 años de desarrollar su programa piloto, ya habían pasado de 100 productores a centenares de productores metiéndose en el programa, y tú llegas en ese momento precisamente a conocer del programa y a vincularte al programa. Entonces ellos de todas maneras vienen, te hacen el mapeo, ahí se usa un dron para la fotografía, los sistemas de información geográfico para hacer el mapa, y te hacen el esquema de cómo está dividido Potreros y empiezan a hacer tomas de muestras, y eso quiero enfatizarlo. Tomas de muestras. Entonces toman muestras me imagino, no sé, o más bien cuéntanos tú, ¿qué tipo de muestras se llevan?
Sí, bueno, las mediciones que empiezan levantando es primero grosor de los árboles. Bueno, cuando yo compré esta finca era prácticamente, digámoslo así, un desierto, ¿verdad? Como le digo, se sembraba agricultura es un monocultivo de esos enormes, ¿verdad? Donde usted, cualquier palo que haya, pues que no te funciona, ¿verdad? Sí. Aquí Entonces, vamos a ver una imagen en pantalla de lo que nos estás diciendo, que sí, 2015. Ahí que bien, sí. viene de la agricultura, se ve un suelo bastante suelto, trabajado, el tractor, un montón de lo que llamarían malezas, muchos ganaderos, ¿cierto? Ujú. Sí, pura solvencia. Exacto. Bueno, se adquirió la finca y como le digo, no había un solo árbol, eh, todo se plantó, se escogió la variedad del poró, como es una leguminosa y fijadora de nitrógeno y todo el asunto, entonces nos gusta mucho como cerca viva. Este, Se da muy bien en esa zona, además. sí, 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 el madero negro es otra pues, leguminosa que también resulta bien. Sin embargo, en este tipo de suelo se desraiza mucho, como le decimos, digamos, se cae mucho el árbol de madero negro si no se le da una poda adecuada, digamos. Sí, En cambio, lo el poró conocen no. en Panamá como el balo, en Colombia y otros países lo conocen como matarratón, Mm, eh, en fin, menciono estos nombres como porque la gente que está con nosotros claro, está en claro, claro, tantas partes, le voy dando contexto. claro. Sí, entonces se inició primero sembrando los árboles, haciendo las divisiones, como le digo, se iniciaron con potreros muy amplios. Ahí vemos Este, una foto de dron del después de, ya se alcanza por sí, allá a percibir división de potreros, pero sobre todo el callejón ya con cerca viva. sí, 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 el callejón, bueno, curiosamente fue lo que más creció, más rápido. En las divisiones ha costado un poco más, producto de que las vacas mismas Le meten el diente. sí, mueven mucho los alambres, etcétera. Pero de ahí vamos, ya actualmente las divisiones, ahora la última vez que fuiste en diciembre, pues, perdón, ahora el último día de campo en Ahorita en junio, junio, 5 de sí, junio estuvimos ahí. correcto, ya las divisiones están muy, muy diferentes, digamos, a esa foto incluso. Pero sí, ellos llegan, te hacen un muestreo de los árboles aleatorios y los identifican para todos los años ir a medir el grosor del tallo del poro y también la altura. Entonces, esa es una de las dos medidas que hacen. También hacen el estudio de suelos, este, y de los árboles que ya estaban, digamos, nativos. Al fondo hay una pequeña partecita que no se toca de reforestación. Es muy pequeña, pero es algo simbólico ahí. También hacen mediciones. Pero, bueno, ahí ves que ya los árboles de divisiones ya se van viendo mejor. Y esta foto sí es del día que yo estaba ahí, que yo la tomé. Por acá vemos Ahí se fue un el día de poquito campo. más del panorama de cómo se ve desde abajo, eh, ya con los árboles. O sea, si hoy en día hicieran otra vez la foto de dron, seguramente se notaría diferente Ya porque se ven las divisiones, correcto. sí, se observarían más las divisiones, los árboles que sembraron se ven más crecidos, más frondosos. Por aquí Eso, ese es el otro esa, arbolito, la otra especie. Eso fue el inicio. Ese fue el inicio cuando empezamos a hacer las divisiones. Imagínate que ahí se ven los poros apenas empezando a guiar, ¿verdad? En las Sí, divisiones. exactamente, ahí se van viendo desde el comienzo. Acá ya la volvemos a ver en tiempo más reciente, ya los arbolitos desarrollados. Sí, correcto. Eh, ¿Los pastos, qué pastos utilizas? Bueno, iniciamos con Mombasa. Tenemos unos cuantos potreros ¿Qué es esta? correcto. Y alrededor del corral, que tenemos como 4 o 5 apartos pequeños que usamos para las vacas recién paridas o las que van a parir las prontas, para que el ternero no nazca ahí, porque si no se nos pierde, ¿verdad? Claro, entonces son estos que ya son de pasto más pequeño, Eso se llama Swazi. Ese Suazi, pasto está Digitaria mezclado. suazilandensis. Esa misma. Y alrededor del corral tenemos otra variedad que se llama Braquipará. El suazo lo traté de asociar con la mombaza porque la mombaza hace mucho carril, se pierde mucho, pero no le gusta la sombra. Ah, Entonces sí. ahora usamos el Braquipará, que ya lo sembramos en medio de todos los potreros, y el Braquipará sí le compite mucho. Entonces, que gane el mejor, ¿no? Ah, sí.
No, y bueno, Entonces, estos pastos que cierran espacios vacíos, porque digamos que el Megathyrsus maximum, como se le conoce ahora, o Panicum, como era el nombre anterior, que sigue vigente, que son todos estos Mombasa, Tanzania, Guinea, India, Saboya, etcétera, Gatton Panic en Argentina, por ahí en el sur. Digamos que esos son pastos muy altos, que son estos, son pastos como los que se ven acá del lado derecho y allá detrás de los animales, son pastos muy altos, pero dejan muchos espacios vacíos entre sí, plantas. muchísimo, muchísimo. No, y ahora es que, digamos, están altos relativamente porque empezó la temporada de lluvias, entonces toda la finca se pone con mucho volumen de Mucho pasto. volumen de forraje. Correcto. Sin embargo, Sí, en los tiempos más críticos, vos venís en pleno verano y caminas un potrero y se ven pocas macollas realmente, ¿verdad? Entonces, claro. ahí se está perdiendo muchísimo espacio que para equiparar, como es un rastrero, puede venir a aprovechar en los tiempos más críticos y nos da más cobertura de suelos, más forrajes, más retención de humedad, que no le pegue directamente el sol a los suelos para que haya más microbiología. O sea, son muchas las cosas que se van a venir beneficiadas de acuerdo a ese cambio que ya implementamos, de hecho. Sí. ¿Tú eres un convencido de que el árbol eh, permite y favorece la producción de pastos hoy en día? Por supuesto, bueno, depende del árbol, ¿verdad? Sí. Si estamos usando leguminosas, ¿verdad? Pero si metemos árboles que vienen a extraer nada más al suelo y no aportar nada, pues no tendría mucho sentido. Eso es importantísimo, entender que hay diferentes tipos o especies con diferentes propósitos y que pues obviamente uno tiene que seleccionar aquellos que contribuyen con ese ecosistema. Me gusta porque estas eritrinas, que son árboles como, como digamos, no son tan cerrados de copa, son árboles que incluso son caducifolios, es decir, que en cierta temporada se quedan sin hojas. Por aquí me voy a volver bastante, pero por aquí vimos una foto donde tú estás parado, ahí se ve, como que Eso va está, perdiendo las hojas. esa ¿Sí? foto justamente fue, y la tomé, no por quedar yo en la foto, la tomamos porque eso fue en pleno verano. Si vos ves, los árboles están sin hojas, que es cuando el poro bota parte de su De su defensa natural, follaje. ¿verdad? Sí. Y veamos los forrajes que tenemos en pleno verano, digamos. Eso realmente 2 años por atrás no lo teníamos realmente. Claro, y eso es importante, saber elegir las especies, no solo de los árboles, también de los pastos, que sean especies igual como los animales, adaptados al lugar, que tengan un buen desarrollo en todas las temporadas. Estos pastos que llaman mejorados, no todos, pero todos los que son mejorados han sido mejorados en algo. Y estas Sí, variedades recientes, tanto de Megathyrsus como de Brachiarias, como el mulato 2, como el caimán, de el Masái, en fin, todas esas variedades tan recientes precisamente se han desarrollado con el énfasis de acondicionarse al cambio climático, de sí, soportar sequías más largas, suelos más pobres, cosas por el estilo. sí, puramente, digamos. El problema es que, vamos a ver, otro de los principales problemas del ganadero es que pensamos que es nada más comprar ganado bueno, ya sea engorde, cría y tirar al pastoreo y ya está, ¿verdad? Y por eso es que me encanta la palabra PRV, digamos, porque la parte racional realmente somos nosotros. El pasto no es racional, el ganado no es racional. La parte racional tenemos que aportar a nosotros. Entonces, si tenemos un conocimiento previo de que la bombaza es exigente en fertilidad, no la vamos a ir a meter a un suelo que es más quebrado, digamos. Claro, Si el suelo es quebrado y pretendemos tener bombaza, la vas a perder. Entonces usas Toledo, otra variedad que se te acople mejor. Pero esa parte racional, tanto de la variedad que vamos a escoger como la forma de pastorearlo, de nos corresponde a nosotros, ¿verdad? No puede ser posible que dejemos después del tercer día del rebrote animales ahí 5, 6, 7 días y se me perdió la finca, qué raro, ¿verdad? Esos sí, animales comen mucho, ¿verdad? No, eh, somos nosotros los que fallamos, ¿verdad? sí, exactamente. Pues
Ahí nos va quedando claro un concepto y lo enfatizo para quienes nos escuchan y nos ven, que se trata de una sumatoria de elementos, de una sumatoria de decisiones, y lo que dice Orlando es muy cierto. Si hay algo importante en la tecnología del pastoreo racional, pues es la racionalidad. Si yo quiero producir barato, lograr mejor productividad, lograr mejor comportamiento de los animales, lograr superar las dificultades que me impone el ambiente, etcétera, pues lo más importante es poner a trabajar el cerebro, tomar decisiones correctas, sustentadas en datos, registros y demás cosas que tengamos en la finca. Bueno, yo quiero que vayamos enfatizando acá una cosa. Entonces, estas son las eritrinas, pues eritrinas es un género de árboles. Hay de muchas especies y variedades, y pues esta es una de ellas. Es, repito, no, a pesar de no ser originaria de América, son especies bastante prolíficas en esta zona en particular. O sea, que es una especie que podemos decir adaptada al ecosistema local. No, efectivamente, a mí realmente la sombra que le proporciona al animal para el confort que da y todo el asunto es una maravilla, digamos. Sí, ahí podemos ver cómo de un lado, de cada lado del callejón, que esto es un callejón central que tiene la finca, ¿cierto? Para el acceso, pero a cada lado tiene sus árboles y se cierran totalmente, y se vuelve como un tunelcito bien interesante. Quizás metiendo ahí un poquito el tema, no es lo que se recomienda en PDV, ¿verdad? Quizás estos callejones son muy amplios, no están aprovechados al 100% como Bazán lo recomienda, ¿verdad? Para que tengan pasto y los animales se lo coman y todo, pero ya es un tema más de mercadeo, digamos, de la finca, para los días de campo, para que la gente vaya con confort, que si está lloviendo puedan ir en carro adentro, allá hay donde dar vuelta, etcétera, digamos. Sí, es una buena observación, porque finalmente este no es un callejón exclusivamente para el ganado, sino No, que no, también es acceso vehicular y peatonal, para que se pueda caminar hasta el fondo, para que se pueda mirar todo. Pero bueno, yo estaba haciendo el comentario más como para que veamos el tipo de vegetación que él llega a desarrollar. Y incluso pueden crecer muchísimo más. Yo los he visto muy altos. Efectivamente no es para hacer una siembra tan seguida, pero eso depende mucho también de lo que uno pretenda. Yo lo que entiendo es que acá es un par de cercas vivas, y para eso funciona supremamente bien. Pero ahí vemos incluso otros desarrollándose al interior del potrero, que son los que ahí, también van a contribuir con la sombra. correcto, pero ahí están simplemente con la función, bueno, obviamente de aportar la fijación de nitrógeno, ¿verdad? Pero la función de ellos en ese momento es sostener cada 6 metros, más o menos, cada 5 o 6 metros la cerca eléctrica, eso es todo, digamos. Perfecto. Y además, excelente. ¿Por qué estoy haciendo tanto énfasis en los árboles? Porque finalmente en ganadería carbono neutral, el árbol es importante, y en el mundo se tiene una tendencia a pensar que un bosque es más eficiente secuestrando carbono que, que, un, que, que un potrero de pasto, ¿cierto? Ahorita vamos a mirar eso en el análisis que hacen de las mediciones de gases con efecto invernadero, pero digamos que es probablemente un pensamiento equivocado. De hecho, ya tuvimos la oportunidad de escuchar a otra persona en una presentación donde nos explicaron justamente del INTA de ahí de Costa Rica, un experto en estos temas de gases con efecto invernadero, y nos está explicando eso. Se tiene la tendencia a pensar de que el bosque es mayor neutralizador de emisiones de gases con efecto invernadero, y resulta que es bien interesante ver cómo la ganadería en pastoreo racional contribuye a una tasa mucho más elevada al secuestro entre pastos y suelos. Ya vamos a ver eso. Pero entonces, bueno, venimos acá. Este es esto es un área que hay al fondo del callejón ese precisamente, que se ha destinado como una pequeña reserva de árboles, Sí, ¿cierto? sí, como le digo, es un área pequeña, deben ser sus 1.200, 1.300 metros, digamos, que se destinaron
a reforestación básicamente, pero tampoco con el fin maderable. Realmente es un área como de disfrute, de reflexión, un área de salir de la rutina, ir a sentarse ahí y admirar lo que Dios nos regala, ¿verdad? Ya vamos a hablar de ese detalle del cartel que aparece ahí en la imagen, pero me voy a volver aquí un par de fotografías, un par, no, un poquito más de un par. Aquí, por el lado izquierdo de la imagen, arriba, en la pantalla, se ve un pajarito negro, que es muy común acá en todo Costa Rica. Estos pajaritos se alimentan de las frutas y todo esto que se producen, pero ayudan mucho también con el control biológico de los insectos parásitos. Sí, sí. Eh, Ah, y sin árboles sería muy difícil que venga ese tipo de fauna al ecosistema. de hecho, digamos, en las épocas de crisis donde hay bastante garrapata, el famoso tijo, la garza, son animales que vienen, pero por olas, digamos. Usted los ve encima de las vacas, todo el potrero rondándolo. Parvadas, Ellos, como se les llama. control biológico, correcto. Grupos grandes de pájaros a comer ahí por todas partes. Sí, correcto. Excelente. Bueno, esto aquí es un paréntesis al tema de la ganadería de carbono neutral, pero tú mencionaste algo importante acá, y es tener también espacios donde uno se pueda disfrutar lo que hace. Y qué interesante que veamos que acá hay algo que contribuye desde varias maneras. Una parte es el tema de secuestro de gases con efecto invernadero. Eso no va a dejar de pasar porque pues, en los árboles ellos en su crecimiento y desarrollo utilizan esos gases también para eso, para crecer y desarrollarse, para producir. Pero también es importante, creo yo, que uno le ponga un poquito de espiritualidad al tema, no misticismo, que es diferente, sino que yo he reconocido en ti una devoción a Dios, y yo definitivamente soy un creyente de que cuando uno tiene fe en Dios las cosas marchan mucho mejor. ¿Cómo lo ves Yo, tú? yo siempre he dicho que en la vida nada es casualidad. Sí, Siempre se me grabó algo en la universidad de un profesor al que estimo mucho. Hay que rodearse de personas que nos edifiquen, no que destruyan. es cierto. En el camino uno probablemente, como todo, cometemos muchos errores, ¿verdad? Pero este, yo siempre, y sin ánimo de parecer que ando con la Biblia debajo del hombro, porque no es así, pero siempre me encomiendo a Dios, que todo lo que vaya a pasar, que todas mis finanzas, que todas mis actividades, pues que sea Él el que las ordene. Y a veces le cuesta a Él también, viera, pero ahí vamos de la mano. Yo creo que a él le cuesta con todos, pero bueno, al fin y al cabo es una relación de padres e hijos, de padre e hijos. Él es nuestro padre, nosotros sus hijos, y así como uno trata a sus hijos también con mucha comprensión, con mucho amor, eh, con mucha tolerancia. Ese es el Dios en el que nosotros creemos, ¿cierto? Sí, sí, Eh, definitivamente hay que entregarse a Él para que las cosas fluyan, porque si nos atravesamos no sirve. además, además porque hay otra cosa que yo suelo enseñar, y es que la tierra en la que estamos ni siquiera nos pertenece. Yo pude haber firmado un documento que me certifica como propietario de un terreno, pero el día que yo muera eso pasa a las manos de otro, y cuando ese muera a las manos de otro, y así hasta que la tierra se queda, nosotros nos vamos, y al final en realidad lo que pasa es que mientras está bajo nuestra administración es solo eso, somos administradores, somos mayordomos de esa porción de tierra en la que estamos colocados, y todo lo que hagamos, si lo hacemos pensando precisamente en beneficiar el planeta, la humanidad, a todo ser humano, al consumidor de los productos, a la fauna de ese ecosistema, al ecosistema mismo, a la familia, a los trabajadores, a los animales. O sea, si nosotros pensamos desde ese punto de vista, pues obviamente las cosas tienen que funcionar. Y muy curiosamente te puedo decir, creo que lo sabes, que en la Biblia hay un versículo que habla de que también uno debe tener la palabra de Dios por todas partes, y tú acá lo cumples a la perfección.
Sí, 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 ese salmo siempre le llena a uno en los momentos de angustia, cuando las cosas no están caminando. Y ese es como el lugar de retiro un ratico, ir a ponerse en la mano de Dios. Además, elegiste un salmo espectacular para ponerlo ahí en tu bosquecillo, que dice palabras muy relacionadas con la actividad que tenemos. El Señor es mi Solamente, pastor, ajá, nada me faltará. verdes prados. En verdes praderas me hará descansar junto a aguas de reposo, ¿no? Sí, sí, sí. En pastos delicados y verdes, y en aguas, junto a aguas de reposo me hará descansar. Es bien interesante, me causó curiosidad cuando vi esto, pero qué bonito, porque finalmente creo que Dios te bendice porque es una forma también de predicar su palabra. La gente que llegue y reciba un poco de esa espiritualidad la va a sentir seguramente. Ahí está la presencia de Dios en tu ganadería. Amén. Volviendo al tema que nos convocó hoy, es esto. Entonces, ahí ya vemos pues a los animales pastoreando en estos potreros de pasto rastrero que tienes alrededor de los corrales o instalaciones de manejo, que son los de pasto bajo, donde también van a darse los nacimientos. Eh, y ya después de ahí para atrás vienen los potreros de pastoreo. Ya ahí vemos un ecosistema. Vemos un ecosistema formado donde hay un suelo X con una pradera que puede ser cualquiera, no, los nombres no son lo importante, sino que sean adaptados a las condiciones. Ya vemos los árboles desarrollados, aún como en las divisiones de potreros, algunas los tienen, y, y vemos pues a los animales. Esta foto la tomé yo el 5 de junio como a las 11 de la mañana, a pleno sol del día, pues obviamente ellas van a estar buscando sombra, van a estar buscando también tomar algo de agua, van a estar rumiando, es la hora normal en la que ellos también se acuestan a rumiar, y, y los vemos muy tranquilos, realmente para la cantidad de gente que había ahí. Eh, era pues obvio que ellas también estén por ahí como un poquito alerta, pero muy tranquilas, realmente un ganado muy dócil, muy manejable. Eh, yo les tomé las fotos precisamente porque por ahí vi animales pastoreando a pesar del sol que estaba haciendo, estaban pastoreando sin ningún problema. Me causa realmente una grata impresión del charolé verlo tan confortable en un ambiente en el que un Bos Taurus no tendría un desempeño tan óptimo como el que yo les estoy viendo a tus animales. Sí, es curioso porque, como vos le decís, sí, habían 140, 150 personas ahora el 4 de junio, el día de campo. Sí, Era música por todo lado, escándalos, todo el mundo se metía a los potreros, y de ellas estaban relativamente tranquilas, ¿verdad? Pastoreando, como vos lo decís. Y, y ese día estábamos a 36 grados, ese día, imagínate. sí. Yo puedo dar testimonio y fe de que no estaban respirando con dificultad, no se les veía como ese agitamiento que normalmente les ve uno a los Bos Taurus a esa hora del día en un clima como este, tan húmedo, tan caluroso. O sea, mejor dicho, estaba sudando más yo que esos animales. Yo también. Sí. Em, Estaban súper bien confortados y creo, como tú lo mencionaste más atrás, es que el ambiente que has logrado ir creando, las condiciones de vida para estos animales cada vez son más óptimas. Ellos ahí tienen su bebedero móvil, como es usual en nuestros sistemas de pastoreo racional, bebederos que van de potrero en potrero con el grupo de animales. Eso significa que el agua no está expuesta, no está tocando tierra, no se está ensuciando, el ganado no la orina, no la defeca, no va a agarrar hongos, no va a agarrar algas, no va a desarrollar nada que la pueda enturbiar o contaminar, y eso significa estarle dando a los animales agua fresca, limpia, en cantidades siempre suficientes. Entonces, creo que has logrado realmente conformar un muy buen confort para este grupo de animales que tú tienes, para hacer una finca pequeña, y el tipo de ganado que tienes, realmente yo puedo testimoniar que les va muy bien. Ahí los vemos en otro escenario.
¿cómo es tu día a día en esta finca? O sea, ¿cómo manejas el pastoreo racional en tu propio caso? Bueno, como bien lo indicaste, ahí me encanta lo de los beberos móviles porque así obligo al peón todos los días a lavarlo. Entonces, todos los días hay agua fresca. Los potreros a la izquierda del camino entrando son un poco más pequeños. Son como de 700, 800 metros para el lote de vacas. Y Vámonos a buscar el mapa un poco más atrás acá. Entonces, eso, ahí vemos los pequeños. Del lado del izquierdo es 18 porque de la casa hacia abajo, según el mapa que estamos mirando, de la casa para abajo, el lado izquierdo viene a ser lo que aquí queda para el lado derecho. sí, los potreros del 18 al 29, digámoslo así. Son Ujú. potreros más pequeños, promedian 900, 800 metros más o menos. Sí, Esos potreros duran de un día a día y medio. En tiempos de abundancia, como estamos ahorita, pues a veces se atrasan hasta 2 días. ¿Qué pasa? No me gusta incrementar la carga animal porque podría meter un grupo de terneros tal vez ahí a pastorear y aprovechar más, pero eh, ya después hay que movilizarlos y yo tengo alto libre, entonces no me gusta estar metiendo animales que no sean producidos en la misma finca para evitar algún es contagio, un lo que acto sea. cerrado. Sí, ahí todo está libre de brucela, de tuberculosis y hasta de leucosis, estamos libres por dicha. Claro, entonces Entonces, importantísimo no estar metiendo y sacando animales. no, de hecho, en las temporadas de mayo, que es donde más pasto se viene para arriba, de ahí nos toca la parte racional, que es ir detrás de las vacas, chapeando la varilla que queda, ¿verdad? La macolla que queda muy alta. Claro, Y al lado del 17 del 1 al 17 sí duran como 2 días, 2 días y medio, depende. claro. Entonces eso hay que o aguantarlos el tiempo máximo que Bazán lo indica en hasta 3 días por Sí, sí, potrero. de hecho, más de 3 días no los dejo jamás, pero sí andan como en 2 días y medio en los tiempos de abundancia. Claro. Y una forma también como lo manejamos es hacer porciones diarias. Ahí tengo un potrero de 3 días, voy ofreciendo la porción diaria usando una cerca móvil para no pisotear o que ellos orinen o defequen sobre el pasto que van a comer al segundo día y tercer día y lo aprovechen todavía No, mejor. correcto. Tal vez es porque de uno llega a un estado de confort y dice, "Yey, así se está funcionando y tampoco es mayor la afectación. Sin embargo, sí, como lo dije desde el principio, siempre hay opción de mejora y la fe es poder dividir esos partes que son rectangulares, dejarlos cuadrados, ¿verdad? Si es posible. Eso lo mencionaste y yo solo lo estaba reforzando. Incluso puedo decir que en el caso del tipo de ganadería que tú tienes, manejar los 3 días de ocupaciones no es tan, digamos que no es tan importante hacer cambios diarios porque finalmente el cambio diario le permite a uno tener una mayor producción. Entonces en el ganado lechero sí se vuelve mucho más crítico el Sí, asunto. Yo tengo que sí, hacer cambio todos los días porque si no al segundo día van a encontrar pisoteado, orinado, defecado y no, yo eso sería afecta incluso mucho el recomiendo consumo. mañana tarde, más bien incluso. Sí, exacto, tú lo manejas mañana tarde. Entonces, eso obviamente, como para ir dando por ahí algunos tips sobre la experiencia tuya, son detalles interesantes. Ahí vemos que el potrero ocupado es el 26, de pronto nadie se había puesto en la tarea de mirar, pero ahí se ven los animalitos pastoreando, incluso se ve que de ahí para atrás hasta el 18 son los más recién pastoreados Y y de ahí, esa foto fue tomada en el último muestreo, que fue sí, en verano, fue ahora en febrero, que lo hizo Nama. Y evidentemente, si usted ahorita, eh, la recuperación del 26 al 24 se notaría muchísimo. Lo que pasa es que en claro, porque verano, ahí está en la plena temporada seca. de hecho, ahí usted se devuelve hasta el 18 y sube el 16 y apenas se ve donde empieza a verter, ¿verdad? Sí. Pero ya ahora en temporadas en este momento sí se nota mucho, muy fácil la recuperación del pasto.
Claro. Ahí es donde viene la clave de tener, mientras más número de divisiones, mayor recuperación de los pastos en todas las temporadas. Ese sería como la clave precisamente de ir venciendo ese problema de la falta de pasto por causas de cambio del clima. Por aquí, ahorita seguramente me va a salir más. Aquí en el lado derecho de la pantalla ya se alcanza a ver dónde está el bebedero, que es como una tina de color azul en el piso, al lado de la persona que está ahí. Entonces, digamos, tu, tu rutina en esto es simplemente el cambio no lo haces diario, sino que lo haces cada 2 días, día y medio, 3 días, dependiendo de la oferta de pasto. Y, y simplemente mueves el agua, cambias los animales de potrero y listo. O Y se, cómo y es tu se, función del día. y se retiene también la parte de los saladeros, digamos, que usamos la sal mineral que se usa con las adicionales que tenemos del azufre para control de exoparásitos, ¿verdad? Sí. Bueno, ahí vemos un potrero en pleno pastoreo. Se nota que de pronto lo que está aquí al frente ya es el potrero del que salieron, se ve pastoreado más a fondo. Eso solo se alcanza a ver aquí en la parte baja de la pantalla una pequeña franjita del potrero que está al frente. Sí, Y el correcto. que se ve detrás de la cerca, que es donde están los animales, que ya lo han ido comiendo, eh, es uno de esos de Mombasa precisamente, que ya lo han comido bastante y están rumiando tranquilos. Sí. Normalmente, ¿a qué hora los ves haciendo esa rumia? El animal es juepuña, es como tan traicionero, ¿verdad? Ellos probablemente ya tienen acostumbrado a uno, ¿verdad? Que a tal hora ya hay que pasarlos y esto y lo otro, pero racionalmente no se pasa hasta que ya esté pastoreado a fondo, ¿verdad? Claro. Pero el animal generalmente en las horas de calor es que se busca la sombra y empieza a rumiar, sí. Sí. Y acá Ahí vemos tenemos, también la importancia de tener por ahí arbustivas forrajeras, les encanta. sí, esa, de hecho en toda la colindancia de la finca tenemos sembrado botón de oro, Botón de entonces oro. ellos llegan y es lo primero que llegan a consumir y es una fuente barata de proteína, ¿verdad? Para y bajar costos también. Claro, eso también es interesante que lo veamos porque una forma que nosotros promovemos el uso de las forrajeras es precisamente aprovechar los linderos de los potreros, que es donde se puede controlar inicialmente que el establecimiento de las especies sin interrumpir el pastoreo Sí, correcto. y ya después puedan hacer esto, que lleguen a ramonear ese forraje. Y curioso que tú digas que antes de comer el potrero llegan derechito a comer el botón de Siempre, oro. siempre ustedes abren y van directo buscándolo, correcto. Interesante, interesante detalle porque eso también nos va diciendo, Bazán lo repetía mucho, el mejor laboratorio para el análisis de los forrajes es la vaca. Sí, Entonces, ellos decían mucho, Bazán, que eh, el laboratorio te da el análisis de contenidos de nutrientes, pero no te dice si a la vaca le gusta o no le gusta. sí. Bueno, es otro tema importante, ¿verdad? Que hay muchas variedades de botón de oro en la calle y tenemos que tener mucho cuidado cuál es la que vamos a propagar en la finca, ¿verdad? Porque hay unas que no son Exacto. pagables. Sí, hay unas que ellos más bien tienden a rechazar. Correcto, correcto. Eso es importantísimo. Además que hay decenas de variedades de botón de oro y eso lo que tú dices es cierto. Puede uno que se encuentre por ahí unas varas en el camino y resulta que no eran. Sí, 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 hay que tener ¿No? cuidado cuando la conseguimos y el INTA tiene muy buenas variedades, correcto. Sí, el INTA, acá en Costa Rica el INTA colabora mucho. Las mismas oficinas del MAC en las regiones también pueden ayudar mucho a que se consigan como la semilla, llamémoslo así, para hacer el semillero en el cual puede uno empezar a propagar estas especies que el ganado aprovecha también. Además que esto es una fuente de proteína de alto Alto. valor y que el ganado lo va a saber aprovechar muy bien. Y bueno, pues ahí vemos esas bellezas de animales que tú tienes en pastoreo. Ahí están en la Suazi.
Ahí posan las condenillas, ¿verdad? Posan, están hermosas además. Esa fotografía yo la quise incluir porque se ve perfectamente el ecosistema que se va formando. Pastos de buena calidad, de buena cobertura de suelo, árboles para que contribuyan con el mismo ecosistema, no solamente para la sombra, eso de que sean caducifolios, el árbol le va a devolver todo ese follaje al suelo y el suelo lo va a volver comida a través del trabajo de los microorganismos, que es un poco de lo que vamos a ver ahorita más adelante. Y bueno, acá metámonos en un tema que yo quiero resaltar. En Costa Rica, entonces, con esto de la NAMA, se viene obviamente haciendo también todo el monitoreo, todo el seguimiento, la evaluación de resultados, el análisis de información para darle validez a la NAMA, validez a la mitigación de los efectos del cambio climático a través de las prácticas de pastoreo racional. Y entonces ellos vienen, hacen el muestreo de los árboles, del grosor de los árboles, de la altura de los árboles, del suelo, se llevan las muestras del suelo para analizar. Y estos análisis no solamente, no es el análisis de suelo que nosotros estamos acostumbrados como ganaderos o agricultores, que se hacen análisis de suelos del contenido de minerales, de la materia orgánica, de la capacidad de intercambio catiónico, del pH. Digamos que todo eso se analiza por derecha, es normal, pero hay unos análisis adicionales que se hacen en este trabajo de la NAMA y es la formación de carbono orgánico en el suelo, la formación y reserva de carbono orgánico en el suelo, que es el criterio más importante de todos para evaluar captura o reciclaje de gases con efecto invernadero. Entonces ahí vemos a los profesionales de la región que trabajan para el MAC y para el INTA haciendo las mediciones, recogiendo la información, recogiendo las muestras y todo eso. Y ahorita vamos a ver para qué las utilizan más adelantito. Acá vemos el impacto que tiene el pastoreo racional sobre el ecosistema. Digamos, lo que ellos van a analizar es justamente esto, ¿cierto? Sí, sí, sí. ¿Cómo es que la ganadería le devuelve al ecosistema? Y en este caso, antes de yo mencionar lo que es relevante desde el punto de vista técnico y específicamente relacionado con captura de carbono, cuéntanos tu experiencia vivida desde antes del pastoreo racional y después del pastoreo racional en cuanto a fauna del suelo, actividad de los organismos del suelo, regeneración del suelo. Cuéntanos ese antes y después, ¿cómo lo has vivido desde tu experiencia? Sí, ha sido un proceso muy interesante de aprendizaje para uno, ¿verdad? Y de cambio notorio y demostrado, ¿verdad? También que no es solo que uno diga, yo veo la finca mejor, sino que existan documentos que te respalden, ¿verdad? Cuando yo agarré la finca, evidentemente eran fincas muy, muy trabajadas, de muchos años de siembras agrícolas con muchos insumos químicos, etcétera, ¿verdad? Entonces era prácticamente nula, mejor dicho, la vida en el suelo. ¿Se cultiva mucho la caña en esa zona? Sí, hay mucho cultivo de caña, de hecho alrededor es bastante. Pero cuando empezamos a trabajar y empezamos a ver resultados un poco diferentes, empezamos a notar que volvían ciertas especies, que ya usted hacía un hueco para sembrar un poste y salía una lombriz, que de un pronto a otro la boñiga se empezaba a disolver sola al siguiente día y yo, pero algo estamos haciendo bien, ¿verdad? Claro. Y Michael y Laurita, que estaban en la imagen anterior, lo primero que llegan a revisar son boñigas, porque ellos nunca han visto abejones trabajando y no han podido verlos, salvo un video que le pasé yo a usted. Ellos no han Sí. podido ver un abejón en su máximo apogeo, jalando la boñiga hacia el suelo, ¿verdad? Entonces Sí. son cosillas que, tú, puña, cualquiera diría, este está loco, se pone loco porque un abejón jale boñiga. Y que es la meta de muchos de nosotros que andamos en esto, ¿verdad? Que esa materia orgánica se incorpore lo más rápido al suelo. Imagínense que ese día que te pasé el video del abejón arrastrando la boñiga, las vacas todavía estaban en el potrero. Entonces uno dice,
pucha, sí, algo estamos haciendo, Es, ¿verdad? Eso es bien interesante porque mucha gente pregunta, bueno, ¿y cuánto tiempo después de que el ganado salga del potrero van a venir los escarabajos o abejones, como les llaman acá, eh, para hacer toda la descomposición del estiércol y que se vuelva suelo para que pueda darle fertilidad a la pastura? Y eso realmente no tiene como una respuesta única, ¿cierto? La gente espera que le diga, no, espere 3 días más y ya ahí los va a ver. No, realmente eso no va a pasar. Y te cambio el escenario. Cuando tuve el brote terrible de tórsalos, que usamos la ivermectina, 5 meses, Michael, exactos, usted iba y la boñiga parecía una momia, estaba momificada, estaba como, o sea, usted la levantaba y era una sola pieza. 5 meses de afectación. Qué Hasta bueno que el, lo mencionas. hasta el sexto mes empezamos de vuelta a empezar a ver tierra encima de las boñigas. Y tiempo mucho después, hasta ahora, digamos, después de 3 años, digamos, de trabajar así, 3, 4 años, es que ya es muy evidente ver los resultados, ¿verdad? Claro. Esto, como para que lo repasemos, es muy importante esta actividad biológica y ahí tenemos el ejemplo de un par de cosas, porque ahí vemos trabajo de escarabajo y trabajo de lombriz. Y es muy importante que le hagamos saber a la gente que, bueno, el escarabajo se volvió un ícono de la ganadería regenerativa por todo ese papel tan importante que hace mm, utilizando el estiércol del ganado para su, digamos que para su sustento, en parte para alimentarse, pero también en parte más que todo para meterlo bajo de la tierra y hacer sus nidos donde van a hacer toda su reproducción y que las crías de ellos puedan tener también de qué alimentarse durante las primeras etapas larvarias, porque es una larva. De hecho, es una larva que la mayoría de gente consideraría una plaga y le tienen pavor cuando ven las larvitas del escarabajo bajo el suelo, ¿cierto? Sí, 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 y los matan, ¿verdad? Ese es el gran Las problema. matan, le echan veneno y todo, que se conoce popularmente como gallina ciega, como, ¿cómo es que le dicen acá en Costa Rica? Joto. El jogoto, exacto. Y en fin, digamos que esa larva, eh, pues es la larva del escarabajo y después cuando ella se convierte en escarabajo es que va a empezar a hacer todo este trabajo de desintegración, llamémoslo así, del estiércol para convertirlo en suelo. En las tres Correcto. fotografías vemos el resultado, o sea, aquí en la fotografía del lado izquierdo, en la parte de arriba de la fotografía se ve ya la parte que se ve como tierra. Ese es precisamente el trabajo que hacen escarabajos y lombrices. Y acá en el centro de la foto también vemos ese puntico de tierra casi en el centro del estiércol, casi. Y ya vemos como el del lado derecho pues está totalmente como convertido, ya no se encuentra estiércol, sino que ya es pura tierra húmeda. Eso es importantísimo y que tú nos digas que lo ves ocurrir desde el mismo día, el día que grabaste el video, es que ni el ganado ni siquiera ha salido del potrero y ya están trabajando en el estiércol. Eso es importantísimo porque mientras más pronto lo logren, pues mejor fertilizada, llamémoslo así, naturalmente quedan las praderas y mayor producción puede uno esperar. También tienen sus temporadas, por lo menos los escarabajos tienen sus temporadas. Mayo y junio son como las temporadas de reproducción en todas partes. Sí, correcto. Entonces suelen verse mucho más abundantes. El resto del año casi no se perciben, pero sí se ve su actividad. O sea, ellas como que no se ven mucho en el ambiente, porque en estas temporadas de reproducción hasta las ve uno volar al final del día o temprano en la mañana, vuelan por todas partes, pero ya después no se ven así tanto, pero se ve el efecto que hacen en el estiércol. Y todo esto es parte de un ecosistema sano. Lo que tú dices es muy importante, el hecho de no usar en los animales desparasitantes que tengan lo que se llama en la farmacología el amplio espectro, que es como, tiene dos implicaciones el amplio espectro, y es que tiene una larga duración,
lo que llamaría la farmacología una larga cobertura de desparasitación, o sea, por largo plazo. Y el otro amplio espectro es la cantidad de diferentes parásitos que controla. Por eso es que a la gente le gusta tanto la ivermectina, la abamectina, la abamectina, todo lo que son lactonas macrocíclicas. Se usan mucho en la ganadería para controlar parásitos del ganado, pero desconociendo que al usarlos estamos afectando la fauna del suelo, que finalmente no son solo escarabajos, era lo que quería decir hace un rato, sino que también son las lombrices, también son las bacterias, también son los hongos, los protozoos. De hecho, por ahí vamos a ver alguna otra foto donde se ven los hongos. Y obviamente la importancia de que ese ecosistema uno ya va viendo que retorna a la fauna, y eso demuestra equilibrio del ecosistema, cómo se disfruta tener ya este tipo de animales en el ecosistema, ¿verdad? Sí, sí, en definitiva, el cambio sí, ha sido bastante bueno. Gracias a Dios se tomó la decisión y la fauna y la flora y todo lo que ha aparecido en los potreros, pues ha ido mejorando paulatinamente todos los resultados que al final de cuentas se consiguen, que es el animal, ¿verdad? Pero Sí. todo viene de la mano. Uno cree que uno dirá, y de pronto la gente escuchándonos y viéndonos nos verá muy románticos con el tema de la ecología, pero es que estos animales, aunque no parezcan, contribuyen mucho también con la cadena trófica, control de parásitos, de los animales, de las praderas. Entonces, ellas cumplen su función, las iguanas, los lagartijos, los geckos, en fin, todo lo que uno se pueda encontrar por esta línea, pero también los pájaros y demás cosas, que todo eso es importantísimo. Si uno hiciera una medición del tipo de fauna que regresa y el efecto que tienen, seguramente encontraríamos cosas muy sorprendentes e interesantes de cómo ellas ayudan a equilibrar el ecosistema. Entremos aquí en materia para ir cerrando, de ir terminando en materia de ganadería carbono neutral. Vamos a hablar acá, este es un tema fundamental. Y es que, ya con esto terminamos, y es que en esta ganadería de San Francisco, como resultado de las mediciones que se han hecho durante 2 años, 2020, 2000, o 2000, no me acuerdo si es 2020, 2021, creo que sí, el periodo de mediciones, eh, y, y ver el resultado de lo que está pasando con ganadería regenerativa, con pastoreo racional Boazán, en las fincas. Y con esto le damos un mensaje contundente a aquellas personas que dicen que la ganadería es el principal contaminante del medio ambiente. Vamos a demostrarles con unos datos, entre comillas, sencillos, pero que esto implicó el trabajo de 2 años continuos haciendo mediciones y evaluaciones de parte de los investigadores de INTA. Ahí se ve la foto del lado izquierdo del bebedero que se usa. Sí. Solo para hacer un paréntesis ahí, para recordar el bebedero. Pero bueno, acá vemos emisiones. Con esto estamos reconociendo que la ganadería emite gases con efecto invernadero y emite principalmente metano a través del eructo, emite también óxido nitroso a través de la oxidación de la orina y el estiércol, emite también el dióxido de carbono, ¿cierto? Pero ya no por fuente directa, sino por oxidación del metano. Y digamos que obviamente en estos ecosistemas se emite vapor de agua, que es el cuarto gas con efecto invernadero biológico. Ahí tenemos 4 emisiones, y al medir las emisiones que se generan, pero no solamente de los animales y del medio ambiente, sino también todas las actividades conexas a esto, el hecho de que usemos un teléfono, una computadora, el combustible para los vehículos, el combustible para el tractor, el combustible para las máquinas de trabajo, una guadaña, por ejemplo, que tú mencionabas, que hacen un corte de las cañas del pasto cuando ya se ponen muy, muy duras y grandes. Cosas por el estilo, o sea, todo lo que involucra
indirectamente y directamente emisiones de gases están incluidos en esta medición. Eso lo sé yo porque yo trabajo de cerca con estos investigadores. Y están incluidos en esta medición. Entonces, el total de emisiones por año para la ganadería de San Francisco, la ganadera San Francisco de Orlando, tiene un total de emisiones de 44.35 toneladas en el año, de lo que se llama técnicamente dióxido de carbono equivalente, CO2 equivalente, CO2e, CO2 equivalente. Es decir, ese óxido nitroso es traído a una sola unidad de medida que se llama CO2 equivalente. Ese metano es traído a CO2 equivalente. No es CO2 solamente, sino que ahí se reúnen todos, el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, el vapor de agua, etc. Todo eso está incluido ahí. En toneladas año, 44.35 toneladas. Pero si solamente nos quedamos con esa parte de la verdad, estaríamos siendo muy injustos con la ganadería, como lo está haciendo mucha gente en el mundo, afirmando que la ganadería es el principal contaminante del ambiente, ¿cierto? Porque solo se quedan con esta parte de la verdad. Veamos la otra cara de la verdad, que es la otra medición, y es cómo ese bosque que ha plantado Orlando tiene también unas reducciones, o sea, una recaptura de esas emisiones de gases con efecto invernadero. Y en esas reducciones se hablan de un total de 2.2, cuando aparece el signo menos es porque lo está reduciendo. 2.2 toneladas por año de dióxido de carbono equivalente en el área de bosque, ya que es importante mencionar que se considera bosque el bosquecillo que tienes al final, donde están los letreros de fe, de la palabra de Dios, en ese bosque, pero también todos los árboles que tienes plantados como cerca viva y en los potreros, todo eso entra en esta cuenta. Entonces estamos hablando que todos los árboles de la ganadera San Francisco reducen del ambiente 2.2 toneladas. Es decir que de las 44 iniciales ya bajó a 42. Después está árboles en los potreros. Perdón, estaba referido solamente al bosquecito de los 1.300 metros cuadrados. Es el dato de la izquierda. Y el de la derecha es de los árboles en potrero, que son las cercas vivas y árboles dentro del potrero literalmente. Como es lo que hay en mayor cantidad, tenemos ahí una reducción de 22.5 toneladas. Y ahí ya le bajamos a 20, ¿cierto? 20, quedan 20 de las 44 iniciales. Y un poquito menos de las 20, porque el punto 5 y el punto 2 también cuentan. Y acá tenemos reducciones que hace el suelo. Entonces ahí vemos los hongos que han estado saliendo en el suelo de Orlando. Esos hongos son indicadores de que el suelo ya está sano, ya está desintoxicado y esos hongos básicamente están cumpliendo un trabajo de descomposición. ¿Qué hacen los hongos? Descomponer. ¿Descomponer qué? Descomponer todos los alimentos, todo, absolutamente. Donde salga un hongo es sinónimo de descomposición, algo que se está, entre comillas, pudriendo, en este caso fermentando o descomponiendo, como proceso normal de la naturaleza, descomponiendo toda esa materia orgánica que va quedando en el suelo para poderla convertir después en parte de lo que es la materia orgánica y el carbono orgánico del suelo. Entonces, se ha medido en el caso de la finca de Orlando que ese carbono orgánico que recuperó después de 3 años de hacer pastoreo racional, tiene una reducción de gases con efecto invernadero de 23.57. Y aquí ya se sobrepasó al otro lado, al lado positivo, o sea, neutralizó las 44 tantas toneladas que emite al año y le quedó un saldo a favor que es de 3.92. O sea, tenemos 44.35 como total de emisiones en toneladas al año y un total de reducciones de 48.27. Tiene un superávit o balance G positivo en reducciones, o sea, un saldo a favor de 3.92 toneladas por año. Estos son datos del INTA de Costa Rica, que es la entidad que se está encargando de hacer todo el seguimiento, medición, evaluación de emisiones y reducciones de gases con efecto invernadero
de cada finca que está metida en el programa de Nama Ganadería de Costa Rica. En este caso, esta es la evaluación para la finca Orlando. Entonces, ahora sí, Orlando, ¿cómo te sientes de ser un ganadero carbono neutral? O sea, básicamente acá en la siguiente diapositiva les vamos a mostrar un certificado de que está emitiendo el Programa Nacional de Ganadería de Costa Rica del Ministerio de Agricultura, en donde se le está reconociendo a Orlando José Alfaro Ramírez, que es tu nombre completo. La finca registrada en el SDNEA del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica, bajo el número X, participa en el modelo de Nama Ganadería y el cálculo del 100% de emisiones de GEI en el año 2021 y 2022 y compensado 100%. O sea, quiere decir esto que toda la emisión se neutralizó 100% y además dejó un balance positivo. ¿Cómo se siente uno, Orlando, de que le llegue este reporte a la finca después de 3 años de trabajo de pastoreo racional? ¿Cómo se siente uno al saberse ganadero carbono neutral y además con saldo a favor para ayudarle a otros sectores de la industria? Sí, Michael, es curioso, digamos, como lo indiqué, de que empezamos a hablar de Nama. Yo empecé con bandera azul ecológica, ya vamos con 3 estrellas. Discúlpame, que no se te pierda el hilo, pero para la gente que nos ve y que no es de Costa Rica, le vamos a explicar que Bandera Azul Ecológica es un programa también nacional que literalmente es una bandera azul que destaca el esfuerzo en cuanto a procurar realizar acciones que contribuyan positivamente con el impacto ecológico del ambiente y en Creo que general de acciones. vamos de la Sí. mano los dos proyectos porque las cosas que para lograr bandera azul ecológica hacemos son acciones muy mitigantes para el programa de Nama Ganadería también a su vez, ¿verdad? Entonces todo inició como una parte de mercadológica, digamos. De Todo querer inició. llevar un producto que tuviera ese Sí, 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 de dar a conocer la finca como como ese valor agregado. que trabajamos la forma orgánica, que los animales están sanos, que están en un ambiente de confort para ellos, que se trabaja con acciones, buenas prácticas agrícolas, digámoslo así. Entonces, por ahí empezó todo, ¿verdad? Todo este dilema de la parte ambiental. Sin embargo, obviamente existe una satisfacción enorme al recibir un certificado de estos porque nos dice que nosotros, como bien lo dijiste antes, venimos a administrar un pedacito de tierra que no es de nosotros, que mañana nos vamos y somos los responsables de qué hicimos con eso, ¿verdad? Entonces, por lo menos le da a uno la satisfacción de que uno llega allá arriba donde el padrecito de nosotros y se trató de hacer las cosas bien, cuidando el ambiente, cuidando lo que él nos dio, una actividad que por sí sola ya es difícil, que la ganadería lleva muchísimo trabajo, muchísima cosa, y que hayan empresas que por plata nos hagan quedar mal a nosotros, por propagandas millonarias que hagan, y nosotros tener por lo menos ya un papel para defendernos, que decirle, no, suave, nosotros no somos, usted tiene que ir a pagar para mitigar el daño que usted hace, yo no tengo que pagar nada, yo más bien, todo el daño que estoy haciendo lo estoy compensando y hasta positivamente. Entonces, evidentemente, esa es como la finalidad, digamos, para poder defendernos como sector ganadero, ¿verdad? Porque no es solamente de tener una banderita ahí pegada y un certificadito ahí guardado, digamos. Simplemente es un método de que hay que hacer extensivo todas estas cuestiones, como usted muy bien lo hace, digamos, a nivel mundial, para que podamos defendernos como ganaderos, como sector y trabajar lo más orgánicamente posible, lo más ambientalmente posible y de la mano del creador, ¿verdad? Claro. Se dice mucho, o sea, hay muchas desinformaciones, hay mucha información por ahí que tiran por los medios de comunicación tratando de hacernos ver como enemigos, a veces hasta con ciertos tintes criminales, ¿verdad? Que uno maltrata al animal, de que uno
está contribuyendo con la contaminación ambiental, con el deterioro de los ecosistemas, con el agotamiento de los recursos. Se dicen tantas cosas feas de la ganadería, pero que están tan lejanas de la realidad de nuestro modelo de ganadería, ¿cierto? Del que hacemos los ganaderos regenerativos Sí. o No, y es que a sostenibles. eso voy yo justamente, que digamos, nosotros no estamos saliendo del saco, porque sí hay actividades ganaderas que se trabajan muy mal y no podemos ocultar el sol con un dedo, ¿verdad? Pero por lo menos a nosotros que hacemos el esfuerzo, que se nos reconozca que no estamos haciendo ese daño ambiental que nos quieren cargar, ¿verdad? Sí, es cierto. Además que, así como el caso de Orlando, espero que podamos tener otros invitados, porque Orlando es uno de 1.800 que en este momento están en el programa. 1.800 es el total de productores que están en el programa en Costa Rica. Y, y bueno, no es el único país donde también esto se está haciendo. En Colombia también hubo un proyecto que sigue en marcha, que se llama Ganadería Colombiana Sostenible, donde más de 4.000 productores participaron y cada vez tratan de que pueda alcanzar a muchos más. Y ahí acá en Centroamérica otros países ya vienen atrás tratando de implementar, seguir este ejemplo de Costa Rica, que ha sido el líder. Pero definitivamente para personas como tú, Orlando, que uno los ve entregados a la profesión, que los ve batallando en el día a día. Tú además eres una persona líder en esa comunidad en la que estás, eh, participas ahí de la comunidad con acciones tratando de contribuir por el bien de todos. Y finalmente, desde la ganadería, le estamos demostrando al mundo que se pueden hacer cosas por nuestro planeta desde las acciones que cada uno hacemos en nuestras fincas, que se puede contribuir positivamente con un impacto al ambiente, con un impacto a la economía y con un impacto a la sociedad. Porque coméntanos un poco sobre cómo tú ves desde el punto de vista económico, por ejemplo, porque se dice mucho, una de las cosas feas que se dice es que en la ganadería, si uno se vuelve ecológico no va a ser rentable, pero desde tu vivencia personal, cuéntanos, siendo muy ecológico, no tienes que revelar aquí información confidencial, pero sí nos puedes contar si para ti ha sido rentable invertir en la ecología de la ganadería. Bueno, mi especialidad en la carrera aquí en Costa Rica hay tres líneas de agronomía. Está la zootecnia, la fitotecnia y está el economista agrícola. Yo opté por los números, que es la parte que a mí me gusta. Y si si este cambio que di no hubiera sido por mejorar incluso mis finanzas, difícilmente trabajo sin, trabajo sin comida no se paga, ¿verdad? Así es. Entonces, este, de, pucha, ahora con tanto insumo que sube, que los fertilizantes carísimos, nosotros de los fertilizantes los hacemos en la finca, usamos microorganismos de montaña, realmente, si usted me pregunta a mí, es caro, ¿no? Más bien, yo he bajado costos montones y duplicado la carga animal. Entonces, al final de cuentas, los números son los que hablan, ¿verdad? No tienen que creerle a uno, simplemente ahí está la finca y la finca no tiene portones, cualquiera puede ir a visitarla cuando guste Claro. y aprender y que aprendamos juntos, ¿verdad? Duplicar la carga es sinónimo de duplicar la producción y bajar los costos al aumentar la producción es sinónimo de hacer más amplio el margen de renta. O sea, quiere decir que definitivamente económicamente ha sido ganancia para tu caso en particular el hecho de implementar esta tecnología. Y volviendo a las imágenes, pues hablemos un poco este ha sido el impacto ambiental. Ya nos hablaste del impacto económico y también, obviamente, te has convertido en un referente en la zona de hacer las cosas bien. Has logrado tener una buena convocatoria para que la gente conozca lo que estás haciendo. Y además nos invitas de vez en cuando a algunos de tus amigos a realizar actividades, no sé si llamarlas lúdicas, para nosotros son actividades
todavía medio académicas, porque a lo que vamos es aportar lo nuestro y es enseñarle a los productores a hacer mejor ganadería. Y en esas actividades, pues reúnes gente, invitas también proveedores de cosas que le van a servir al productor, cosas que vayan de la mano con este modelo de producción ecológica, el hecho de tener empresas que provean algunos insumos que son bienvenidos, que provean servicios tecnológicos y demás que complementen la actividad. O sea, finalmente el hecho de ser ecológico tampoco hace a un lado la tecnología, ¿cierto? No, no, totalmente. Bueno, ya son varios años ya de que tomamos la batuta y a la parte de capacitaciones. En junio fue el 5.º día de campo que hicimos ahí en la finquita. Siempre llegan 100, 120, 130. Yo calculo que ya en estos 5 días se ha impactado cerca de 600 productores directamente para tratar de eh, dar nuestro granito de arena, ¿verdad? Porque si venimos al mundo a hacer macetas, ahí nos quedamos, nada más, ¿verdad? Yo pienso que todos tenemos una cierta responsabilidad y si estamos tratando de hacer las cosas bien y los resultados se nos están dando, pues nuestro compromiso con las personas es compartir abiertamente, porque nunca he ocultado absolutamente nada, compartir muy abiertamente lo que nosotros hacemos y tal vez a mí me funciona, al vecino tal vez no, pero de ahí siempre se lleva una espinita de que algo se puede mejorar, ¿verdad? Así es. Son, son varias charlas ya, todas siempre han sido enfocadas en la parte ambiental. Siempre, siempre desde el primer día de campo que llegamos a nuestro amigo José Alfaro, que habló de pastoreo racional. En la segunda charla me metí yo en la cuchara y metimos el tema de pastoreo racional. Y en los últimos usted nos ha metido el hombro también, más que usted es como atravesársele al más referente en pastoreo racional vos en este momento, ¿verdad? Entonces, de muy complacido porque son muchísimos los casos de éxito que lo llaman a uno. Mira, te paso fotos de cómo llevo la finca, ya la empecé a dividir y con solo eso ya es ganancia. O sea, con solo que alguien se vaya con la idea de que ya está dividiendo más la finca, ya algo quedó, ¿verdad? Entonces es Y quiere parte decir que se ha ido cumpliendo con el propósito de dejar una semilla plantada. es que es parte de la responsabilidad social que tenemos todos, ¿verdad? El Así problema es que es. muchos no la asumimos y nos quedamos ahí, pero tenemos que tomar el paso adelante y tratar de aportar siempre, ¿verdad? Por el pro de todos. Sí. Este fue el del 4 de junio, donde habían conmigo y contigo alrededor de unas 150 personas en total, entre personas empresarias que estaban ofreciendo servicios y productos, participantes ganaderos y los expositores que íbamos a aportar la capacitación. Y además de eso, disfrutar de unas comidas deliciosas, a veces la parrillada que ya me tocó y ahora esta cacerolada tan deliciosa que hubo, disfrutar de la música que tú llevas también a un invitado para que nos deleite un rato con la música, en fin, has logrado generar todo un evento cultural, empresarial, académico, eh, que es este día de campo de Hacienda de la ganadera San Francisco, perdón, y todo, como lo dices, en torno a dejar esa semilla plantada de información, de conocimiento, de experiencias, de todo lo que tenemos para aportar las personas que estamos involucradas en este ámbito de la ganadería regenerativa y muy interesante que además yo siempre he encontrado gente, expositores de muy buena calidad hablando de tecnología. O sea, repito, no por el hecho de ser ecológicos dejamos la tecnología de lado, y siempre el propósito es bajar costos, mejorar producción y demás. Y también hay espacio para reconocer en estos días de campo a las personas destacadas de la comunidad, por su trabajo y su aporte a la ganadería. Ahorita este 4 de junio me tocó ver a Laura Collado, ganadera pionera en Charolais, y ahí también esto es esto es un estímulo que tú también les das a las personas de tu comunidad. Por eso digo que has logrado desarrollar ahí un evento bien interesante, bien bonito. Cuéntanos un poco, un poco más del día de campo,
de todas estas actividades? Sí, sí, vieras que de ahí todo inició porque yo fui a un día de campo y salí muy inconforme. Sí. Yo digo, esto no es por lo cual No yo era lo que pagaría. esperabas No, y sí, no volverías nunca a un evento así. sí, y ese es el problema, que los eventos de capacitación, si no se hacen de buena forma, la gente deja de ir. Entonces, de ahí, obviamente siempre se ha ido tratando de mejorar, siempre hay mucho, mucho ámbito de mejora, ¿verdad? Lleva mucho trabajo, lleva mucha logística hacer esto y es una actividad totalmente sin fin de lucro al punto de que a veces hasta pone plata uno en la bolsa para poder salir adelante, digamos. Pero el tema va en que a la gente le ha gustado, la gente le ha gustado la temática, le ha gustado la forma en que se atiende, la gente le ha gustado visitar instalaciones, visitar finca, visitar, qué sé yo, ya la han agarrado como una mini escuelita, ¿verdad? Porque es algo sumamente pequeño, pero yo pienso que sí se ha impactado a cierta cantidad de personas para lograr de lo que hoy se ha logrado con estos 5 días de campo, ¿verdad? Sí. Y bueno, finalmente todo esto es contribución de impacto social a esa comunidad que está cercana a tu ubicación, gente que se identifica con lo que estás haciendo, gente que te tiene como un referente de hacer las cosas bien. Eso es lo que uno quiere que ocurra con todas las ganaderías. Y ya para terminar, Orlando, después de disfrutar contigo esta charla, un mensaje para las generaciones futuras, porque tus hijos te acompañan en la actividad, les gusta, lo disfrutan, has sembrado en ellos también un poco de esa, de esa pasión por la ganadería. eh, y esto es sembrar futuro. Hace poco veíamos a tu hijo llevar a su colegio, lo compartiste en las redes sociales, ver a tu hijo, el más grandecito ya ofreciendo, hablando sobre microorganismos eficientes, microorganismos de montaña, explicando cómo impactan en el ambiente, cómo contribuyen a la ecología de las fincas. Eso a mí me hago el ojo, la verdad, pero cuéntanos cómo lo vives tú desde tu realidad. Sí, realmente son cosillas que uno en el camino tal vez no piensa que se vayan a dar. Eh, y como le digo, esto es una pasión que uno tiene desde que nació y la responsabilidad de uno es transmitirla a los hijos, ya si a ellos les queda, pues enhorabuena y si no, pues tomarán otros rumbos, ¿verdad? Tampoco se les va a poder exigir absolutamente nada, pero de sí, evidentemente uno sueña con que ellos se autorrealicen, ¿verdad? Y tengan siempre esa pequeña espinita de cuidar el ambiente, de trabajar lo más orgánicamente posible. Ahí a veces nos vamos y hacemos etapas de recolección de plástico a la finca, entonces ya van con la bolsilla recogiendo y el año pasado le enseñé en la feria científica, fue y ganó cómo nace un ternero, algo tan sencillo tal vez para muchos y hasta ganó en la feria científica porque no sabían cómo nacía un ternero. Este año que se pueden hacer abonos orgánicos sin nada de químicos para mejorar los suelos y que los bichitos y toda la cuestión esa, evidentemente a uno le llenan como padre muchísimo, ¿verdad? Este, pero aquí estamos en el camino, tanto a los productores como a los hijos, uno les mete la espinita y al final de cuentas ellos son los que ya deciden en el futuro, ¿verdad? Claro, una cosa sí es cierta y es que ellos se van a llevar eso. En este momento tampoco son conscientes, ellos solo están aprendiéndolo como Sí, parte sí. de su proceso natural de formación, pero sea cual sea el ámbito en el que se desenvuelvan en el futuro, así no desarrollen, no te hereden la ganadería y no quieran continuar con eso, sino que de pronto les llame más la atención otra profesión, porque Dios los tenga para otra cosa. Pero donde sea que se vayan a desenvolver, se acordarán de las enseñanzas que les quedó del respeto por los animales, el respeto por los ecosistemas, el amor y la pasión más allá del respeto, es el amor y la pasión por hacer algo positivo
para esos ecosistemas y para el ambiente. Entonces, donde quiera que estén, no solo lo recordarán, sino que seguramente lo retransmitirán, lo aplicarán en esos otros ámbitos donde se desenvuelvan. Pero yo creo que definitivamente lo que estás haciendo con tus hijos es importantísimo. Muchos ganaderos se han equivocado al dejarlos de lado, al decir, no, a la finca no vayan, es peligroso, tal cosa. Nunca se involucran. Y cuando ya están grandes y quieren llevarlos y hágase cargo de esto que yo ya estoy cansado y hágame el relevo, ya no quieren nada, no quieren tener. Tienes que hay un fenómeno todavía más allá. En estos años de mi profesión, que ya son desde los 21 años, que ando ejerciendo finca en finca, el problema mucho radica en que los padres cometieron el error, pues, con toda la humildad del mundo lo digo, ¿verdad? De que más bien veían en sus hijos el castigo por portarse mal, mandarlos a trabajar a la finca. Y Sí, eso es les fueron peor. metiendo esa idea que fue un castigo, que fue un castigo, que salió mal, vaya, trabaje, papito, para que se gane la plata. Vaya, y entonces mucho cambio regeneracional en este momento no se está dando. Conozco cientos de casos de amigos ganaderos, Igual señores, yo. que no tienen quien les haga el cambio, que y mejor vendo porque no quieren. Cuando yo me muera van a vender de por sí y van a disfrutar ellos lo que yo no disfruto. Entonces, creo que por ahí ha habido un poquito de error en esa parte. Yo, mis hijos, están muy pequeños, primero, ¿verdad? Tiene 6 años el mayor, pero creo que no cometeré ese error. Lo llevaré en el momento que él quiera ir y si no quiere ir, pues hay que respetarlo también. Claro. Pues bueno, para finalizar, la ganadería que hacemos definitivamente no es la misma que se hace en cualquier parte. Es una ganadería diferente, así se le dice en Costa Rica. Me ha gustado mucho ese eslogan porque es realmente diferente. Es apostarle a un modelo exitoso, pero que al mismo tiempo contribuye con el bienestar de los ecosistemas, de los recursos naturales, eh, de las comunidades. Y estamos viendo este testimonio en tu caso de que realmente sí se puede, que es una ganadería regenerativa, se le llama así por el impacto que tiene sobre el suelo. En vez de desertificar suelos, esta es una ganadería que regenera suelos, restaura su fertilidad, reproduce el carbono orgánico, secuestra dióxido de carbono, metano y demás gases con efecto invernadero en el suelo, en la vegetación, en los árboles. Los animales son tratados con el mayor bienestar animal posible, son bien alimentados, son bien cuidados, se les da un agua de buena calidad, se procesan sus desechos para que contribuyan con el mismo desarrollo de la ganadería ecológica. Y todo esto tiene un impacto ambiental positivo que en tu caso está medido, está evaluado, está verificado. Todo esto que hacen acá los investigadores es auditado, es decir, esto no es simplemente cuestión de tirar un dato ahí a la suerte, sino es auditado, es controlado, de tal manera que son datos verídicos, comprobables, y que finalmente te ponen en un lugar muy interesante, casi de título de ganadero carbono neutral, así te puedes llamar tranquilamente. Además, pues con todas las otras bondades de que te ha ido mucho mejor en producción, en economía, todo eso es calidad de vida. Y yo solo puedo ver cuánto lo disfrutas, cuánto amas lo que haces, el interés porque otras personas lo conozcan, lo implementen, deseándoles obviamente a cada uno que les vaya mejor y que bueno, finalmente estás con eso impactando positivamente en la sociedad. Y esos son los tres ejes de la ganadería sostenible: impacto ambiental positivo, impacto económico positivo, impacto social positivo. Y en tu caso se cumple todo, queda demostrado. Y bueno, la verdad es que me ha encantado poder tener esta conversación contigo y compartirla con toda nuestra audiencia.
Ha sido realmente un placer tenerte con nosotros. Espero que en una siguiente oportunidad podamos seguir hablando de estas cosas. En algún momento lo haremos desde el campo. Y realmente un placer, Orlando. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Si quieres dejar un mensaje final para nuestra gente. No, no, muy agradecido soy yo, Michael. La verdad es que tener tantas palabras de un referente como usted en la parte de ganadería regenerativa, lo único que hacen es motivarlo a uno, ¿verdad? Para seguir adelante. Eh, Bendito Dios, como le dije al principio, nada es casualidad en esta vida. Hace 6, 7 años que llegó ese WhatsApp, que nos conocimos, y desde ahí para adelante solo bendiciones han venido, ¿verdad? Ya varias actividades que hemos compartido juntas ahí en la finca y definitivamente esto es una asociación para edificarnos mutuamente, ¿verdad? Y siendo yo, creo, el principal beneficiado, más bien, muchas gracias. Y no, a todo el mundo decirles que las puertas están abiertas, simplemente que cuando gusten visitarnos, ahí estamos para servirles y que sí es posible, ¿verdad? Tener una finca eficiente y con carbono neutro. Y sobre todo en tu caso, queda un mensaje por detrás muy bonito, y es que mucha gente que es pequeño productor cree que no puede hacer cosas importantes para la humanidad. Alguien se ve pequeño y dice, ah, no, pero es que lo que yo tengo es muy pequeñito y yo ahí no es mucho lo que puedo hacer. Yo creo que tú también le demuestras a mucha gente que en algo pequeño se pueden hacer cosas buenas, muy buenas, con un impacto significativo para la sociedad, el ambiente y la calidad de vida de las personas, porque al final la gente que se lleva un producto de tu ganadería, con esos animales también adaptados, también desarrollados, también criados y sobre todo ecológicamente bien hechos, se van a llevar para sus fincas un pie de cría, llamémoslo así, que les va a ayudar mucho también en estos objetivos, y si lo continúan en sus fincas sería lo ideal, ¿cierto? Para que hasta el consumidor final les llegue ese alimento de la mejor calidad posible en cuanto a carne para el caso tuyo. Así que le demuestras a mucha gente que desde lo pequeño también se pueden hacer cosas grandes. Es que Eh, pequeño creo que no es una medida muy relativa, digamos, porque eh, para mí con solo que yo impacte a una persona en esta vida y lo haga cambiar de algo, ya, para mí ya es ganancia. Entonces, es vamos. verdad, es verdad, pero son muchas más de uno. Ya llevas 600 y pico en los cursos, más toda tu familia, más todos tus amigos. O sea, finalmente uno nunca sabe realmente el impacto de lo que está haciendo hasta que la gente empieza a reconocerlo. Y ni aún así, porque finalmente uno no sabe a cuánta gente, hoy en día con las redes sociales además, no sabe a cuánta gente uno realmente le logró motivar en algún momento a tomar un mejor camino. Y eso seguramente es lo que va a seguir pasando. Yo creo que tú has cosechado hasta ahora cosas muy buenas, muy, muy buenas. Yo creo que tener un resultado verificado por una entidad como el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica, que tiene tanta credibilidad en el mundo, en un país que goza de la credibilidad internacional en materia de ecología, eh, obviamente es algo muy importante. Y realmente las acciones, esto no lo digo de una manera descalificadora, sino al contrario, de pronto no ha sido perfecto en la implementación de las tecnologías. Y yo creo que eso más bien le debe ayudar a la gente a entender que no tiene uno que ser perfecto, que las cosas no tienen que ser perfectamente hechas, sino que el solo hecho de motivarse y implementar acciones que vayan en procura de mejorar, de hacer las cosas bien por el planeta, por la sociedad, por uno mismo, por la familia, por el consumidor. Eso es lo que lo lleva a uno a ir obteniendo todas estas, yo les llamo victorias del momento, que al final se van acumulando y te van haciendo cada día más alegre la actividad, ¿cierto? No, no, totalmente de acuerdo. Y todo esto es importante y solo quiero como cerrar ahí que todas estas cuestiones a uno de la ganadería, de las actividades que hacemos, nuestro desarrollo profesional, todo esto es muy bonito, es muy gratificante, le llena a uno el pecho de orgullo muchas veces, pero al final de cuentas
todo eso queda aquí, ¿verdad? Siempre tenemos que procurar más bien edificar y trabajar por nuestra familia, ¿verdad? Por nuestros hijos, por nuestra esposa, que es la mano derecha de uno todo el tiempo, los padres, siempre tenerlos pendientes. El lado humano muchas veces queda de lado cuando el orgullo aparece por ahí en ciertas partes, ¿verdad? Así es. Entonces, más allá de todas estas cuestiones, siempre, sí, siempre tenemos que ver para abajo dónde salimos y darle gracias a Dios por lo que tenemos nada más. Así es, así es. Y además eso, que siempre reconoces a Dios en todo eso, para mí por lo menos, que soy creyente también, es garantía de que las cosas van a seguir por buen camino. Pues Orlando, mientras Dios nos dé vida y salud, seguiremos trabajando en equipo para que desde tu caso, tu testimonio particular, pueda seguir aportando ese granito de arena tan importante a nuestra comunidad ganadera internacional. Y, y cuentas conmigo como amigo, como compañero de trabajo, llamémoslo así, y esperamos poder seguir contribuyendo con la gente que asiste a tus días de campo. Para mí realmente ha sido placentero en las dos oportunidades que he estado y pues siempre dispuesto a seguir aportando a los siguientes grupos a formar. De nuevo, muchísimas gracias, Orlando, por haber estado conmigo en este espacio. Gracias por ayudarnos a demostrar que la ganadería sí puede ser rentable, sí puede ser competitiva, sí puede ser ambientalmente de impacto positivo. No somos el enemigo, no lo somos definitivamente, no somos el enemigo del planeta. Podemos ser su mejor aliado. Es el mensaje que estamos queriendo dejar finalmente. Un abrazo. Pura vida, saludos a la familia. Bueno, bendiciones, Orlando. Seguimos pues en una siguiente oportunidad. Pura vida.